se me ocurrió buscar la deuda de Venezuela. Sí, la deuda interna y externa en Venezuela. Y bueno, hace 15 años la deuda estaba en 23.000 millones de dólares. La deuda de Venezuela ahorita hasta el año 2013, porque no hay cifras de los últimos 2 años, claro, sabemos que ha aumentado mucho con lo que se le debe a China, ya llega a 163.000 millones de dólares. 400. Bueno, sí, pues no hay una cifra de los últimos 2 años, o sea, una cifra, vamos a decir, oficial, sí, una cifra oficial, ¿no? Pero uno dice, wow, y sabiendo que en los últimos 15 años ha ingresado quizás más de 4 veces lo que ingresó en los últimos 40 años, ¿no? Entonces uno dice, bueno, qué crisis, ¿no?, la que nosotros vivimos, y dónde está el dinero, ¿no? Por lo menos alguien decía en estos días que 800.000 millones han sido robados, y uno dice, ¿qué diría un profeta en el día de hoy, no? ¿Qué diría un profeta como Jeremías o como Isaías en el día de hoy? Bueno, yo leía de Isaías y en el capítulo 10 él decía, hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres. Y cuando leía apartar del juicio a los pobres, leía también, o recordaba que hace casi 2 meses leí en el Nacional algo que yo leía mencionaba la semana pasada, que en Venezuela en los últimos años el porcentaje de pobreza, según cifras de la CEPAL, repito, cifras de la CEPAL, alguien me decía, no, pero eso no lo puede haber dicho la CEPAL. ¿Por qué no? Aquí está el periódico El Nacional, el Universal, donde lo leí, un cuadrito muy cortico decía que aumentó en más del 32% solamente el año pasado. Entonces, dice el profeta Isaías, para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas, para robar a los pobres. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A qué os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿Y en dónde dejaréis vuestra gloria? Eso lo decía Isaías en su tiempo, ¿no? Pero yo pensaba, ¿qué dirá o qué diría el profeta Isaías en nuestro tiempo, ¿no? Bueno, hermanos, lo cierto es que Dios castiga el robo, la usura, la explotación en las naciones, y nosotros tenemos que entender que realmente nosotros no hemos sido víctimas, ¿no? Nosotros en cierto modo hemos sido cómplices. Sí, hemos sido cómplices. Entonces hay una diferencia entre ser víctimas y ser cómplices, ¿no? Bueno, hermanos, el reino de Dios, cuando se habla de dinero, hermano, el reino de Dios tiene que ver con confesar pecados nacionales, con restituir, con rechazar lo malo. Hermano, en el Antiguo Testamento vemos, pero muy claramente, ¿no?, ese principio de restitución. Pero en el Nuevo Testamento, miren, sin que nadie se lo dijera, Zaqueo, ¿verdad?, que seguramente Jesucristo le dijo, muchachos, pero vamos a cambiarte el nombre, ¿verdad? Porque Zaqueo dijo, Señor, si en algo he robado a alguien, lo voy a devolver cuadruplicado. Sí, entonces, de Zaqueo, seguramente el Señor le puso otro apodo a él, ¿no?, porque cambió su vida interior. Hermanos, muy bien, ¿qué vamos a decir respecto al dinero? Miren, hermanos, que la vida cristiana trasciende al dinero. ¿Saben que en la Biblia hay más de 3.200 referencias a la parte económica? Solamente en la Biblia encontramos más de 3.200 referencias a la parte que tiene que ver con el dinero, la economía, la administración de bienes. Y uno dice, bueno, son bastantes referencias, muchísimas, como para que nosotros estudiemos ese tema. Pero cuando nosotros vemos o analizamos la vida de personajes que calificamos de victoriosos, hermano, ¿quién nosotros podríamos encontrar en la vida de esas personas? Por ejemplo, si nosotros vamos a José, el hijo de Jacob, uno diría, bueno, ¿se da cuenta? Él fue victorioso porque fue un hombre que manejó mucho dinero, él fue un hombre rico, ¿verdad? Él fue un hombre, ya va, es cierto, él fue un hombre que manejó mucho dinero, pero también hay modelos en la Biblia de hombres que sin tener abundancia de dinero, ¿verdad?, estando prácticamente en una situación de absoluta pobreza, ¿verdad?, como el apóstol Pablo. Él dijo, ¿qué dijo el apóstol Pablo? He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. En todo y por todo estoy enseñado, ¿verdad?, así para tener hambre como para padecer necesidad. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no es el versículo 12, pero el versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Entonces, hermano, el todo lo puedo en Cristo que me fortalece no tiene que ver con, gloria a Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy esperando que me pongan una camioneta allí en el frente, último modelo, que huela a plástico, ¿verdad? Sí, que tenga los forros todavía. Gloria a Dios, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ojo, cuando Pablo hablaba de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, estaba hablando de sé vivir en abundancia, pero también en escasez. Entonces, a eso se refería el apóstol Pablo con todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros necesitamos como que explorar todas las áreas de lo que implica vivir una vida cristiana victoriosa. Ojo, hermanos, mire, lo voy a decir sin como decimos por ahí en maracucho, ¿no? Sin que nos quede nada por dentro. ¿Sí? Hermanos, por favor, mire, ya basta de ser explotados, ¿no? Nosotros mismos por personas que vienen predicando y diciendo tú tienes que vivir en victoria, y vivir en victoria significa que tienes que tener una cuenta en tal banco y en tal banco, y tienes que tener dólares en el exterior, en el extranjero. Hermanos, vivir en abundancia, ¿verdad? O vivir en victoria no significa simplemente tener cuentas, ¿verdad? Tiene que ver con muchas áreas de la vida. Y tristemente, nosotros hemos caído tanto en esa trampa, mire, vamos a llamarla así, ¿no? Trampa de cazabobos. Sí. Y nosotros seguimos creyendo, ¿verdad? Repito, lo que decía la semana pasada. Hermanos, si Dios le da a alguien abundancia, bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Si Dios nos permite vivir en limitaciones, bueno, gloria a Dios también. Vamos a aprender cómo vivir, ¿verdad? De manera honrada delante de Dios. Pero ser victorioso no significa simplemente cómo está mi cuenta, ¿verdad? Resulta que alguien tiene una cuenta muy grande, hermano, pero su vida interior es muy pobre. Su honestidad, su trato con la familia, etc., deja mucho que desear, pero gloria a Dios, Él es victorioso, ¿verdad? No importa lo que me digas, pero Él es victorioso porque Él tiene una cuenta grande, ¿verdad? Hermanos, lo que yo sé que los que estamos en las casas de esperanza y el tema que estamos estudiando, ¿qué dirían de eso? A ver, ¿quién me podría dar una respuesta? ¿Cómo es la vida, hermano? ¿Cómo tiene que ser vivida la vida? ¿Y cómo tiene que ser practicada la vida? ¿Y cómo tenemos que enseñar a aprender a vivir? Hermano, de manera integral, ¿verdad? Estamos usando el término holístico, ¿verdad? De manera integral. Entonces, la vida cristiana no tiene que ver con áreas, una parte de una torta, ¿verdad? Y esta es la torta que a mí me gusta mucho, ¿verdad? La parte de finanzas. Si yo vivo bien en esto, gloria a Dios, puedo decir que vivo en victoria. No. Si tengo limitaciones en el área de finanzas, ¿verdad? Hermanos, yo puedo vivir una vida íntegra, ¿verdad? Si tengo limitaciones en esa área, repito, puedo vivir una vida íntegra. No significa que voy a tener, que voy a ser flojo, perezoso. De eso vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Porque también la Biblia habla de eso. Hermanos, miren, el testimonio cristiano abarca la actitud hacia el trabajo. Hermanos, en boca de ningún cristiano puede estar la frase no, para ganarme un sueldo mínimo yo prefiero quedarme en la casa sin hacer nada. Bueno, parece que algunos la han escuchado. ¿Sí la han oído? El trencito, ¿no? Hermanos, en boca de ningún cristiano puede estar esa frase, ¿verdad? ¿Por qué? Hermanos, la Biblia dice, mire, la Biblia nos pone como ejemplos en el Antiguo Testamento a la hormiga, ¿verdad? Mire, una cosa es que nosotros no estemos conformados, no nos conformemos, ¿verdad? Con ganar un sueldo mínimo. Pero por otro lado, la actitud mía es, sí voy a trabajar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios me manda a trabajar. Sí voy a ocuparme de esto, de aquello otro, porque Dios me manda a trabajar, ¿verdad? O sea, vivir por fe no significa simplemente, no, Señor, yo voy a vivir por fe, me renuncio a ganar un sueldo mínimo, Señor, voy a vivir por fe. Hermanos, ojo, eso no es vivir por fe, ¿verdad? Vamos a hablar de eso más adelante. Hermanos, el testimonio cristiano entonces abarca la actitud al trabajo, el uso del dinero, el uso del tiempo. Hermanos, ¿cómo estamos utilizando nuestro tiempo? Siempre me llamó la atención una vez el hermano Noel, reprendió a algunos aquí públicamente. Le digo, hermano, ¿cómo es posible, verdad? Yo sé que el hermano José diría lo mismo en el día de hoy. ¿Cómo es posible que algunos van a llenar un currículum y solamente tienen el nombre, la dirección y el teléfono? Y no hay nada que colocar allí, porque no han hecho ni un curso, ¿verdad? El curso, hermano, que usted hace tiene que ver con el uso del tiempo.